juristas. Es para mí un honor tener la oportunidad de compartir de nueva cuenta algunos minutos con ustedes a través de este medio. Hemos seguido de manera muy meticulosa las observaciones y los comentarios que nos hicieron al respecto de este video. Y bueno, hoy vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a hablar de la reparación a víctimas de los delitos en materia penal. Y al final vamos a comentar algo en relación al tema de ponderación. Primeramente tenemos que acotar el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales, que de hecho entró en vigor el 16 de junio de este año, que era la fecha límite para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en toda la República. Entonces, esta fecha era también la fecha límite para que todas las entidades implementaran y empezaran a trabajar ya con Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, tenemos que hacer una primera acotación. El Código Nacional de Procedimientos Penales se podría dividir en dos partes generales o en más. Pero me parece prudente hacerlo de la siguiente manera. Del artículo 1 al 19, habla de la naturaleza del sistema acusatorio, de los principios rectores, habla de la naturaleza, como insisto, de estos temas de sistema acusatorio. ¿Cuál es la finalidad? Y algunos elementos de las partes que intervienen en él. Posterior al artículo 20 en adelante, bueno, ya establece algunas cuestiones procedimentales u operativas, materiales, de los elementos que se irán desarrollando a lo largo del citado código. Una parte esencial de las que vamos a comentar definitivamente no son todas, porque estamos hablando de casi 500 artículos que lo componen. Pero saqué las que me parecieron importantes, sobre todo para el ámbito jurídico en el que muy probablemente te desarrollas y que te sean de utilidad. En el caso mexicano, por supuesto. Y bueno, el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una figura jurídica que indica que los intervinientes, ya sea la Fiscalía o en este caso los defensores o inclusive el asesor legal de la víctima, no pueden leer documentos completos. Tienen que apoyarse solamente para hacer referencia a los mismos, pero en ningún momento podrán leer documentos completos. Esto agiliza los procedimientos y también hace que el tiempo de la audiencia sea un poco más reducido. Sobre todo que conlleva a que los fiscales y los operadores jurídicos, como los defensores y los asesores legales, conozcan sus asuntos de manera adecuada, para que precisamente puedan desarrollar su teoría del caso a lo largo del desarrollo o en su momento en la etapa de juicio oral. Y forzosamente a conocer el asunto y las normas que van a invocar en beneficio de sus representados, ya sea particular o del Estado en el caso de la Fiscalía, de la víctima o del imputado. Por otra parte, el artículo 108 del Código Nacional establece la diferencia entre víctima y ofendido. Y dice que la víctima es la persona que resiente la conducta ilícita y el ofendido es la persona titular del bien que resiente la afectación o que resiente el ilícito en particular. En muchos de los casos la víctima y el ofendido puede ser la misma persona, pero en otros no. Y bueno, este artículo del Código Nacional establece esa diferencia. El artículo 109, en la fracción 25, habla de la reparación de las víctimas, que es un derecho constitucional de las víctimas que se les repare. Precisamente con el artículo 20, inciso C, fracción cuarta, que establece que toda víctima tiene derecho a que se le repare el daño. ¿Y esto cómo se materializa? Y digo esto porque en particular fue una pregunta que nos hicieron a través de Actualidad Jurídica. Bueno, pues en el Estado mexicano, en el 2013 se estableció la Ley General de Víctimas, que en el artículo 66 establece que toda víctima tiene derecho a que se repare el daño cuando sea condenada una persona en un asunto de materia penal. Y básicamente da los parámetros para que la persona responsable de la comisión del delito le pueda pagar a la víctima, ya sea con su patrimonio o con los bienes que se le aseguraron, previo remate y embargo de los mismos, y en caso de que no tenga,
El artículo subsecuente, o sea, el 67, establece que la víctima podrá acudir al fondo de reparación por parte del Estado. Esto es un fondo de recursos económicos que podrá darle a la víctima en caso de que el imputado, en este caso el sentenciado, no cuente con ningún bien jurídico, un bien económico para poder cubrir dicha reparación. Y bueno, la víctima no se puede quedar sin la reparación del daño correspondiente, por lo menos de manera económica. Entonces, el fondo la puede subsidiar, de manera subsidiaria, le paga a la víctima siempre y cuando no rebase 500 días de salario mínimo y sea proporcional al delito de que se trate. Hay que ser cuidadosos con esto. Esto no implica que la víctima en ningún momento se quiera enriquecer de manera ilegal, aduciendo o victimizándose en cualquier asunto y acudiendo a la tutela del Estado. Porque para que ocurra ese supuesto, primeramente también el Estado tiene la obligación de verificar de manera adecuada que el sentenciado no cuenta con recursos económicos para responder por sus actos ilícitos en sentencia ejecutada. Por otra parte, el artículo 144 del Código Nacional establece que el imputado puede gozar de su libertad durante la investigación en caso de que cometa un delito y que sea detenido en flagrancia y que, bueno, el ilícito no amerite prisión preventiva oficiosa. Esto lo puede decretar el agente del Ministerio Público y siempre y cuando asegurándose de que esta persona investigada se va a presentar cuantas veces sea necesario con el agente del Ministerio Público o con el juez de control. Y también se le puede referir o se le puede ordenar que no o que se abstenga de molestar a la víctima o a las personas que pueden intervenir, ya sea testigos o cualquier otra persona que pueda ser entrevistada o parte en un subsecuente proceso o juicio oral. Esta figura es importante porque, bueno, en delitos que no lo amerite, la persona va a poder gozar de su libertad y va a estar presentándose a la agencia de Ministerio Público o con el juez de control cuantas veces sea necesario. Entonces, descongestionamos un poco el sistema penitenciario y no tenemos a personas de manera gratuita en prisión o privados de su libertad si no es necesario o por delitos que realmente lo ameriten. El artículo 151 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de una figura jurídica muy importante, o por lo menos una figura jurídica que se preocupa de la preservación de derechos humanos, o por lo menos en el sistema universal, y es el tema de la asistencia consular. Esto quiere decir que una persona extranjera que es detenida en el territorio nacional tiene derecho a que se le avise a su embajada correspondiente o a su consulado para que le presten la asistencia consular correspondiente. Y bueno, como referencia podemos manifestar que en México solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y le preguntaba si la asistencia consular constituía una garantía o un elemento del debido proceso penal. Y la Corte Interamericana estableció que sí, que es parte fundamental del proceso penal o del debido proceso penal que se agote precisamente la asistencia consular. Y bueno, ¿qué podemos decir de México? Sí, somos un país que ya tuvo en el sistema universal de protección de derechos humanos un asunto relacionado a la asistencia consular. Y es el asunto que comentamos en el video pasado, el asunto que se conoce coloquialmente como el caso Avena. Y bueno, es un asunto que se ventiló ante la Corte Internacional por las violaciones o las posibles violaciones que se acreditaron en contra de Estados Unidos y que en este caso imputó México a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entonces, ese asunto lo ganamos, por así decirlo, como Estado, y bueno, Estados Unidos se le condenó porque no le prestó la asistencia consular a los 51 mexicanos que iban a cumplimentar pena de muerte en ese país. Entonces, a pesar del antecedente, hicimos una opinión consultiva a la Corte Interamericana y ahora lo tenemos materializado en este Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualquier persona extranjera tiene el derecho fundamental, el derecho humano, a que sea asistida por su consulado. En otro orden de ideas, pero en el mismo Código Nacional, el artículo 186, o del 186 al 190, establece la figura de los acuerdos reparatorios. Y esto precisamente es una figura o se traduce como los convenios que puede realizar el imputado o el investigado
y la víctima ofendido, para que precisamente se lleve a cabo una reparación del daño. Lo autoriza el agente del Ministerio Público y bueno, en ese momento se da por concluido el asunto y precisamente los asuntos en su mayoría van a terminar aquí en esta etapa o mediante acuerdos reparatorios. Porque a final de cuentas, en delitos patrimoniales, estas son las alternativas para descongestionar los órganos jurisdiccionales. Y en la mayoría de los casos es lo que se busca en este sistema. En este mismo orden de ideas y como mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos también la figura de la suspensión condicional del proceso. Y esto precisamente con algunos particulares que establezcan o que hagan posible esta suspensión. Y bueno, si esta suspensión se da precisamente porque el imputado, o en este caso el investigado, propone un plan para complementar con la reparación del daño y se sujeta a los requisitos del juzgado y de la agencia del Ministerio Público para no evadirse de la acción de justicia, bueno, puede complementar dicho plan parcial para cubrir con ese cumplimiento de obligaciones procesales en favor de la víctima y una vez que sean complementadas, bueno, también podrá tener los efectos de la extinción de la acción penal en su contra. Y por último, tenemos el procedimiento especial abreviado. Este procedimiento especial abreviado establece o se trata de que el investigado va a aceptar la responsabilidad con los datos de prueba que el agente del Ministerio Público tenga hasta ese momento. El juez lo va a autorizar y va a proponer una posible reparación del daño en el caso que así proceda. Y bueno, en delitos dolosos se le puede reducir de la pena mínima 1/3 y en delitos culposos hasta una mitad de la pena mínima puede ser reducida en beneficio de él. Pero tiene que estar sabedor de que en términos coloquiales se va a echar la culpa o va a aceptar la responsabilidad del delito de que se le acusa. Entonces, si no está plenamente informado de lo que va a aceptar, puede constituir una violación a sus derechos fundamentales procesales. Una vez que hemos llegado a este número de artículos, toca el turno de mencionar las etapas del proceso penal acusatorio. Y bueno, las encontramos en el artículo 211. Y bueno, tenemos la primera etapa que es de investigación inicial y investigación complementaria. También tenemos la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Esas son las 3 etapas que componen el sistema de justicia penal acusatorio en México y que se desprenden del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, siendo un poco más específicos, la etapa inicial precisamente tiene vida desde que se presenta la denuncia o querella y concluye hasta la formulación de la imputación. Esto ante un juez de control. La etapa de investigación complementaria tiene vida desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación correspondiente. Esto a grandes rasgos y con las subetapas que conlleva esta investigación que vamos a comentar en un momento más. La etapa intermedia, esta va de preparación a juicio oral, porque se denomina etapa intermedia o de preparación a juicio oral. Esta tiene vida desde precisamente la formulación de la acusación, no imputación, acusación, hasta el auto de apertura de juicio oral. Estos 2 elementos hay que identificarlos. Ahorita vamos a ser más específicos. Entonces, etapa intermedia, desde la formulación de acusación hasta el auto de apertura a juicio oral. Y por último, la etapa de juicio oral. Esta etapa desarrolla ya todos los órganos de prueba que se van a deshogar ante el juzgado, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura y los interrogatorios, contrainterrogatorios y toda la serie de etapas que se van a desarrollar con el juez o tribunal de juicio oral. Una vez que hemos mencionado las etapas del procedimiento penal acusatorio, tenemos que abordar la audiencia inicial que está regulada en el artículo 307. Esta audiencia inicial se compone a grandes rasgos de las siguientes subetapas. La primera de ellas es que se le tiene que informar a la víctima o ofendido, o en este caso al investigado, los derechos constitucionales que precisamente tiene en su favor. Aquí como recomendación, seas defensor
seas agente del Ministerio Público, fiscal o asesor de la víctima, tienes que hacerle saber a tu representado estos derechos, ya que el juez te va a exhortar a que lo hagas en plena audiencia y a veces solamente lo hacen para que te conduzcas y conozcas el asunto de manera adecuada. Entonces te recomiendo que se lo hagas saber, que le menciones el catálogo de derechos, ya sea en la calidad que tenga, para que lleguen a la audiencia inicial y no tengan este impedimento y sobre todo no pierdan tiempo para pasar a la subsecuente etapa. Una vez que se desarrolla esto, y si es procedente, se va a verificar la detención de manera constitucional del investigado, en caso de que así sea, porque hay asuntos donde se te cita audiencia inicial para formularte la imputación correspondiente, cuando son asuntos sin detenido. Entonces, para hacer esa diferencia, si te encuentras con una persona que fue detenida en flagrancia, se va a calificar de legal su detención o de constitucional. Y si no, te pasas a la siguiente etapa, que es precisamente la de formulación de imputación. Y que esta etapa consiste en hacerle saber al investigado que la Fiscalía está generando una investigación en su contra por hechos posiblemente constitutivos de delito. Una vez que se desarrolla esta etapa, se le dará oportunidad, si es su deseo, del imputado declarar o va a manifestar si desea guardar silencio. Una vez que ocurra este punto, seguimos con la etapa donde el juez escuchará al agente del Ministerio Público para que solicite la vinculación a proceso. La defensa en control horizontal establezca argumentos no vinculatorios y el juez resolverá en ese momento cuál va a ser su determinación. Si es una vinculación a proceso, deberá estar fundada y motivada, y si es una autonovinculación a proceso, también expondrá las razones que lo llevan a determinar ese particular. Posterior a esto, tiene que establecer la fijación de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del imputado o de los imputados, o en este caso de los investigados. Entonces, una vez que se verifica esto y que se impone y que genera debate entre las partes, sobre todo en temas de proporcionalidad, porque, bueno, sabemos que hay medidas provisionales, o en este caso hay medidas cautelares, que van desde la garantía económica, presentarse, afirmar periódicamente, portar un brazalete electrónico de rastreo, hasta estar privados de su libertad. Entonces, tiene que ser proporcional al delito de que se trate. Y el juez tiene que exponer si la razonabilidad del agente del Ministerio Público y de la defensa son adecuadas para decretar esa medida cautelar. Y una vez que se culmine con esta etapa, se pasa a establecer el plazo para el cierre de la investigación. Esta facultad es discrecional al juez con los parámetros que establece el mismo código y de acuerdo a la gravedad del ilícito de que se trate y a las penas que establezca dicho delito, para fijar un parámetro acorde a la investigación que se está tratando. Posterior a esto, el artículo 324 habla de las consecuencias del cierre de investigación, que pueden ser tres. El primero es el sobreseimiento total o parcial del asunto. Esto quiere decir que, bueno, el agente del Ministerio Público está facultado para sobreseer en cuanto a algunos investigados o algunas circunstancias que no le parecen acreditables durante las secuelas posteriores al juicio a la etapa intermedia. La segunda consecuencia del cierre de investigación es que se puede suspender el proceso por una causa ajena al juzgado o que, por ejemplo, los imputados o el imputado e investigados se pudieron dar o evadieron la acción de la justicia. En tercer orden, la consecuencia es formular acusación en contra del investigado. Y esta etapa o esta parte de la audiencia del cierre de investigación tiene como consecuencia que se le informe, ahora sí, con un escrito de acusación al investigado, los elementos con que cuenta la Fiscalía para acusarlo de manera formal, su grado de intervención, los hechos con que cuenta, datos de prueba
para acreditar esa posible participación y se le va a correr traslado a la defensa para que establezca si existen algunas imprecisiones que pueden ser modificadas antes de llegar a acuerdos reparatorios en relación a esa acusación. Una vez cerrada la investigación y formulada la acusación, tenemos la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, ya de manera específica. Y esta etapa tiene como finalidad la admisión y el ofrecimiento de los medios de prueba que van a ser desahogados durante el juicio oral. La víctima puede acudir como acusador coadyuvante y en este momento es donde se puede autorizar mediante escrito dirigido al agente del Ministerio Público para que le tenga esa calidad, con independencia del asesor legal que va a tener y que, bueno, ya pudo haber incorporado desde la audiencia inicial. Antes de finalizar esta audiencia, el juez de control realizará un auto de apertura a juicio oral donde establecerá los acuerdos reparatorios a que llegaron las partes y podrá remitirlo ya con el juzgado de juicio oral para la continuación de este supuesto. Y bueno, la etapa de juicio oral que se contiene en el artículo 348 establece que precisamente se va a desarrollar durante todos los elementos que establecen estos artículos. Tenemos los alegatos de apertura, los alegatos de clausura o de cierre, cómo se van a desahogar las etapas probatorias de los órganos de prueba que fueron admitidos, cómo van a desarrollarse los interrogatorios, contrainterrogatorios correspondientes, cómo va a ser valorada la prueba para posteriormente llegarse a una resolución. Y bueno, estos elementos los encontramos de este artículo en adelante. Y aquí cabe hacer una acotación muy importante. Una vez que llegamos a esta parte de juicio oral, tenemos otros capítulos subsecuentes en el Código Nacional y que también son importantes. De hecho, vamos a mencionarlos y cuando tengamos la oportunidad en otro video, los vamos a desarrollar uno a uno para mejor entendimiento de todos los operadores jurídicos. Y bueno, en primer orden de ideas tenemos el procedimiento para personas inimputables. Ya este procedimiento está previsto en el Código Nacional. También tenemos el procedimientos especiales para pueblos y comunidades indígenas, donde también se va a desarrollar de acuerdo a este tipo de comunidades originarias y para preservar sus derechos, desde cuestiones del lenguaje hasta cuestiones de respetar los usos y costumbres de dichos pueblos. También tenemos los procedimientos para personas jurídicas, que también ya pueden ser sujetas a investigación, con los parámetros que establece el Código Nacional, pero es una figura importante. Y, por supuesto, tenemos la acción penal privada o la acción penal entre particulares en delitos que así lo amerite. Básicamente es en delitos que no generen prisión preventiva oficiosa y delitos meramente patrimoniales, donde el particular, sin necesidad del agente del Ministerio Público, puede acudir, como en un juicio de orden civil, a formalizar su acción penal en contra de un investigado. Se le va a citar y el juez de control desahogará las etapas correspondientes. Es una figura importante y que hace a un lado al agente del Ministerio Público, sobre todo en asuntos donde se tenga los datos de prueba que ya estén desarrollados o desahogados para acreditar este tipo de cuestiones que no son trascendentes para el ámbito penal, pero sí para las personas particulares que la solicitan. Y bueno, descongestiona la carga de trabajo del agente del Ministerio Público y conlleva precisamente a una garantía de justicia para los gobernados como derecho fundamental preservado y que el Estado mexicano está obligado a desarrollar con este tipo de mecanismos de justicia alternativa. Posterior a esto tenemos la asistencia internacional, donde se puede hablar también de las relaciones consulares, pero de la cooperación entre el Estado mexicano y otros estados, o de otros estados hacia el Estado mexicano, precisamente con la finalidad de perseguir delitos y tener elementos para formalizar las acusaciones en contra de los investigados. Y por último tenemos los recursos que van a ser desahogados durante el proceso penal en todas las esferas federales o locales por los diferentes operadores jurídicos. A grandes rasgos, estos artículos destacan del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas figuras jurídicas son novedosas para el Código Nacional y en este caso de manera
material y no solo formal para los operadores jurídicos. Mencionamos a grandes rasgos algunos elementos de estas figuras. Te invito a que leas el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que es un código adjetivo muy viable o no muy complejo. Te recomiendo que lo conozcas, sobre todo antes de acudir a una audiencia. También hablamos de la reparación de las víctimas, porque esa fue una pregunta que se nos hizo en el canal. Y ya sabemos cuál es el mecanismo para que los sentenciados cumplan con esta obligación. Y en todo caso, si no cumplen o no tienen forma de cumplirlo, el Estado está obligado de manera subsidiaria y complementaria a cumplir con esta obligación en materia penal. Y no solamente de violaciones a derechos humanos, también a este tipo de violaciones por delitos en materia penal, que son dos tópicos totalmente diversos. Por último, podríamos aducir el tema de ponderación de derechos humanos en el sistema de justicia penal. Y bueno, aquí tenemos que hacer una acotación diversa. Los derechos humanos están inicialmente considerados en el Código Nacional, en específico en los artículos 1 al 19, pero los operadores jurídicos tienen la obligación de hacerlos materialmente operables. Estos derechos humanos precisamente tienen que equilibrar o buscar una prudencia entre la víctima ofendido y el investigado. Pero esta tarea no solamente es de los juzgadores, también de los fiscales, que tienen la obligación de preservar estos derechos, y de los defensores o asesores legales, en el caso de la víctima, de solicitar estos derechos. Esto, como hemos mencionado en videos anteriores, se hace a través de la ponderación o de la propuesta de un bloque de constitucionalidad o parámetro de control de regularidad constitucional. Se hace esta propuesta, se le solicita al juzgador verifique la compatibilidad entre la norma nacional y la norma internacional en caso de que pueda existir un conflicto de normas, para solicitar que se interprete de mejor manera a los intereses de tu representado, ya sea víctima o investigado. Pero este ejercicio de control difuso de convencionalidad se tiene que solicitar si es adecuado y es vinculante al asunto. Si se están respetando las normas procedimentales y los derechos materiales de tu representado, a veces no es necesario. Y en este tema de ponderación, forzosamente tenemos que recordar o citar al jurista alemán Robert Alexy. Él habla de una teoría de la ponderación y hace la diferencia entre reglas y principios. Inclusive establece una fórmula para una ponderación más adecuada. En este particular no estoy de acuerdo en el silogismo matemático que propone el autor. Y no solamente yo no estoy de acuerdo con él, algunos otros juristas han establecido esa postura. Porque estarán de acuerdo conmigo, juristas, que no podemos encardinar silogismos jurídicos prácticos, o sea, asuntos, a silogismos matemáticos, porque el resultado va a ser diverso, aunque los asuntos sean similares. Entonces, ¿tiene esta teoría de la ponderación algunos aspectos rescatables? Por supuesto que sí, pero no podemos llevar esto a silogismos matemáticos, porque son asuntos que, aunque sean similares, cambian totalmente de acuerdo a las partes que intervienen y la forma de ejecución de los mismos. Entonces, mi recomendación es que conozcas los derechos humanos, tanto de tu investigado o de tu víctima, o como juzgador, y que hagas una argumentación en caso de que sea necesario para preservar el derecho que mejor te convenga en términos del principio pro persona. Recuerda que tenemos la fortuna de poder invocar el derecho internacional de los derechos humanos y precisamente tenemos esta facultad del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal. Acuérdate que puedes invocar un control de convencionalidad, pero también puedes invocar un control de universalidad, tratándose de instrumentos internacionales del Sistema Universal, como la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el sistema regional, internacional, bueno, puedes elegir entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pactos
de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero bueno, si quieres hacer una ponderación de manera correcta, conoce estos derechos, estos catálogos, invócalos en caso de ser necesario, si te generan algún beneficio, y solicita que se haga un ejercicio de control difuso de convencionalidad. Pero tú tienes que hacer la propuesta para encaminar al juzgador a que resuelva en cierto sentido. Por mi parte es todo, jurista. Fue un placer tener la oportunidad de desarrollar estos minutos contigo. Espero que este video te sea de utilidad y que pueda ayudarte para el desarrollo de tu actividad jurisdiccional. Recuerda que Actualidad Jurídica la formamos todos y estaremos pendientes de los próximos temas para desarrollar con este tipo de conferencias. Gracias.